El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que hay partes de México gobernadas por los cárteles, al recordar el asesinato de dos colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, la mañana de ayer. Rubio habló sobre la relación con México al comparecer ante la Cámara de Representantes y adelantó que viajará al país en las próximas semanas para estrechar la cooperación en materia de seguridad en lo que va a ser realmente su primera visita oficial a México, porque ha estado en El Salvador, ha estado en otros países, pero en México no. Aunque también abrió la puerta a tratar temas migratorios, Rubio apuntó que las principales áreas que Estados Unidos quiere abordar con México son comercio y seguridad. Bueno, ahora, de acuerdo con los últimos avances de la Estrategia Nacional del Plan de Seguridad, durante los primeros 7 meses de la actual administración han sido detenidas más de 20,000 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 154 toneladas de droga y más de 10,000 armas de fuego. Por otro lado, la Marina y el Ejército han destruido 896 laboratorios clandestinos, o sea que sí había laboratorios, y áreas de concentración para la elaboración de la metanfetamina en 19 estados. En estas acciones se han asegurado más de 1 millón de litros y más de 200 toneladas de sustancias químicas. Bueno, hablemos de esto. Joel Peña, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Joel, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? El gusto es todo mío. Qué gusto verte y saludar a toda la audiencia. Gracias. A ver, entremos primero por lo que dice de la violencia política, que entiendo que habrá quien se sienta pues molesto, habrá quien diga que no se meta en nuestros asuntos, pero también habrá quien diga es una verdad manifiesta, ¿no? A ver, empecemos por ahí si te parece, Joel. Claro que sí. Pues mira, Javier, yo creo que las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se dan en un momento muy interesante en la relación bilateral, es decir, entre México y Estados Unidos. No debemos perder de vista que aun cuando nos quieran endulzar el oído, Marco Rubio, desde antes de ser secretario de Estado durante la campaña de Donald Trump, incluso antes, como un político destacado del estado de Florida, siempre hablaba de México de forma peyorativa, incluso siempre que se refería a México lo incluía dentro del grupo de países de Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo cual pues nos deja entrever de alguna forma lo que piensa sobre nuestro país. En ese sentido, yo creo que también es muy importante avanzar en casa, es decir, la política exterior tiene una relación muy estrecha con la política interna. En ese sentido, tenemos que dar resultados en cuanto a la disminución de la violencia, en cuanto a la estrategia para la lucha contra los cárteles. Tú ya bien mencionabas esta estrategia que se está llevando a cabo desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y de manera muy particular destacar este programa denominado Operación Frontera Norte, que precisamente se creó en febrero de este año, derivado de las presiones del propio presidente Donald Trump, y hace unos días se presentaron los resultados de esta estrategia que, vale la pena decirlo, se hace de manera colaborativa con Estados Unidos, aunque respetando la soberanía de ambos países. Se han detenido a más de 3,200 personas, se han asegurado más de 2,800 armas de fuego, las cuales vienen de Estados Unidos y ya fue reconocido hace poco tiempo precisamente por funcionarios estadounidenses. Se han decomisado más de 32,000 toneladas de droga, incluido muchos kilos, más de 150 kilos de fentanilo, 420 propiedades relacionadas con actividades criminales. Es decir, si hay un interés del gobierno mexicano en fortalecer la frontera norte y tratar de disminuir todos estos índices de criminalidad. Pero yo insisto, más allá de que sea por atender las demandas del presidente Donald Trump, se tendría que ver como una estrategia de seguridad interna, lo cual obviamente va a tener beneficios de nuestra principal relación bilateral. ¿Tiene razón o no el señor Marco Rubio cuando dice que hay violencia política en México? Desde luego que la hay, y no es privativo de México, en Estados Unidos también lo hay, en el resto de América Latina, estamos viendo Europa, Medio Oriente, ¿no? Con lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, en Medio Oriente entre Israel y Palestina. Es decir, estamos en un mundo donde el orden liberal internacional, como fue concebido después de la Segunda Guerra Mundial, se está fragmentando. Hay surgimiento de movimientos populistas, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, e insisto, la violencia interna no es privativa de México, aunque si lo vemos desde nuestra barrera, como se dice o como se suele decir, pues es uno de los principales problemas que tiene que atender el gobierno mexicano.
¿En esto qué afecta a la relación bilateral? O cuando te digo esto, Joel, lo que te quiero preguntar es, afecta, pero también de alguna manera le da, pues te diría yo, más parque a Estados Unidos, cosas como las que pasaron lamentablemente ayer, para seguir presionando en áreas que tienen que ver con la seguridad y volvemos a esto, hay una lista, no hay una lista, pero lo que tiene que ver en la relación entre la política y la delincuencia organizada en el país. Así es, desde luego, el presidente Donald Trump y altos funcionarios, no solo Marco Rubio, J.D. Vance, que es su vicepresidente, han insistido en que si México no actúa con firmeza ante todo este tipo de actos delictivos, sobre todo el narcotráfico y desde luego los flujos migratorios irregulares, Estados Unidos podría tomar sus propias decisiones. Es un mensaje que desde luego genera preocupación, ya que apunta más a la presión que al diálogo. El presidente Donald Trump en diferentes momentos, el propio secretario Marco Rubio en sus comparecencias ante la Cámara de Representantes, han dejado entrever la posibilidad incluso de enviar, digamos, tropas estadounidenses al territorio mexicano, lo cual obviamente implicaría una violación a la soberanía nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy clara en esto, que es algo que no se podría pensar, pero también tenemos que estar conscientes de que estamos hablando de la principal potencia económica y militar y además nuestro principal socio comercial. Es decir, toda esta política, por ejemplo, de aranceles, de lo cual es importante aclarar, México es el único país que está exento de aranceles recíprocos, pues en realidad es una forma de presionar para que México y el gobierno mexicano, de manera más específica, atienda las demandas del presidente Trump, enviar Guardia Nacional y Ejército Mexicano no solo a la frontera norte, sino a la frontera sur con Guatemala y Belice, disminuir al máximo el flujo de personas migrantes irregulares y, desde luego, evitar el tráfico de drogas, sobre todo el tráfico de fentanilo. Pero también es muy importante que recordemos que México tiene demandas en Estados Unidos por el tráfico de armas, el tráfico ilegal de armas que son utilizadas por el narcotráfico, y cada vez van sucediendo diferentes actos que van haciendo mucho más compleja la relación bilateral. Oye, a ver, Joel, eh, te pregunto, digamos, ¿qué se puede tratar, diría yo, con Mark Rubio cuando venga? Y estoy pensando en eso y también estoy pensando en esta mítica lista de 44 personas. ¿Existirá, no existirá? Como sea, le revocaron la visa a una gobernadora, al esposo, a un presidente municipal en Matamoros y a un presidente municipal en Badiraguato. Pues de acuerdo con el propio secretario Rubio, reconoce que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado A ver, ahí te quedaste, se quedó ahí la señal con Joel. Ahí estamos de nuevo. Adelante, Joel. Muchas gracias, Javier. Te decía que en realidad el propio secretario Rubio ha reconocido que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha cooperado, se ha mostrado dispuesto a colaborar. De alguna forma, pues también se han cedido a las presiones de Estados Unidos y de acuerdo con su comentario, si viene a México se van a tratar dos temas importantes, la lucha contra el narcotráfico y el comercio. Recordemos que también tenemos en puerta la revisión anticipada del TEMEC previo a su revisión formal en 2026. Pero yo lo que quiero compartir esta noche, Javier, es que la política exterior de México tiene que mantener una línea muy clara sin caer en extremos. Es decir, no se trata de ninguna manera de responder con confrontación ni de aceptar todo por presión. Es decir, México, el gobierno mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum, su gabinete, deben actuar con pragmatismo, es decir, dejar de lado las ideologías y enfocarse en resolver los problemas reales de la cooperación bilateral, seguridad, comercio, migración y cooperación, que son los pilares tradicionales de esta relación histórica. Pero también es necesario mirar hacia adentro. ¿Por qué? Porque muchos de los retos que estamos enfrentando en esta relación bilateral tienen origen en nuestras propias debilidades internas, la violencia, la desigualdad Sí, y sí. la falta de Sí, oportunidades. sí. Oye, leo que el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó esta noche un amplio paquete fiscal defendido por el presidente Trump y los republicanos se alistaban para presentarlo al Pleno de la Cámara. Ahí incluye el 5% de las remesas, al 5% de los impuestos a las remesas.
Así es, lamentablemente, por más que el gobierno mexicano ha tratado de hacer diferentes esfuerzos diplomáticos, lamentablemente todo indica que sí se va a llevar a puerto esta amenaza de grabar el 5% de las remesas, lo cual obviamente va a tener, digamos, una repercusión muy grave para la economía mexicana. Las remesas es la principal fuente de divisas, uno de los principales ingresos de muchas familias, de millones de mexicanas Sí, y sí, sí. mexicanos, incluso superando al petróleo y al turismo. Entonces yo creo que es muy importante que el gobierno mexicano actúe, insisto, de manera pragmática y que vea qué es lo que puede ofrecer a cambio de revocar este tipo de medidas que van en detrimento directo de la economía y la sociedad mexicana. Joel, te mando un saludo. Gracias que estuviste con nosotros. Un abrazo, Javier, y desde luego buenas noches y a toda la audiencia. Muchas gracias.